de hoy el tema es trauma raquimedular en columna rígida, pues como generalidades de esto y enfoque pues como de manejo. Entonces, para empezar, tenemos un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 53 años. Este paciente sufrió un accidente de tránsito en calidad de conductor de moto, en realidad pues un trauma de alta energía, un politrauma. Al ingreso inestable, hipotenso, con trauma cerrado de tórax, hemotórax con necesidad pues como tal de tubetoracostomía y adicionalmente con trauma raquimedular, una paraplegia pues instaurada, una hacia al ingreso con un nivel sensitivo en T2 y compromiso de esfínteres. Esta es la imagen del ingreso. ¿Algún compañero que quiera describir los hallazgos? Buenos días. Sí, bueno, en la imagen se ve. Listo. Entonces, en la imagen se ve una fractura con un componente traslacional a nivel de T12, pues lo que configura una fractura tipo C a ese nivel. También llama la atención las características de las vértebras, donde se ve como una anquilosis de toda la columna torácica. Se ve además también pues con fractura de los elementos posteriores de 3 niveles más abajo de esa fractura, más o menos que vendría a ser L1, L2. Ya. Bueno, entonces con esta tomografía al ingreso, donde pues adicionalmente era evidente entonces esa osificación del ligamento longitudinal anterior y una aparente fusión y anquilosis de las articulaciones como tal facetarias a nivel de los elementos posteriores. Algún compañero pues digamos le llama la atención esos hallazgos, considera pues que requiere algún otro estudio o algún error mayor que quiera pues, hacer como una propuesta de manejo con esa imagen. Bueno, como lo mencionó Wilson, sí llama la atención pues la anquilosis y pues casi que la completa osificación del ligamento longitudinal anterior. Pues con un paciente de esa edad y con los antecedentes que pone ahí Camila de dolor dorsolumbar hace 15 años, además pues de edema y pues, una artritis poliarticular. Le pediría pues un HLA-B27, estudios pues como para espondilitis anquilosante o alguna pues enfermedad reumatológica. En cuanto a la propuesta de manejo, entonces pues tenemos una fractura tipo C, una traslación en el eje sagital y coronal. Pues cuando uno lee ese tipo de patologías en la literatura, digamos que se pueden abordar de todo por vía posterior, con una fijación pues larga, entonces 3 niveles por arriba y 3 niveles por abajo, tratando de reducir pues la fractura. Listo, muy bien, gracias Carlos. Entonces, bueno, digamos continuar entonces con las generalidades. Una columna rígida o fusionada básicamente será pues una columna en la que tengamos una osificación como tal de elementos, digamos, o tejidos blandos, ligamentarios, articulares, incluso pues en algunas de las etiologías de entesitis, que es digamos la unión justamente del tendón con el hueso, generando una fusión de la misma y una columna pues anquilótica. Esto pues va a tener varias etiologías que son entidades pues como tal distintas que se han descrito como DISH, que es una hiperostosis esquelética pues difusa idiopática, y la espondilitis anquilosante, que será su principal diagnóstico diferencial. Esta columna o este tipo de columnas pues digamos es importante identificarlas porque van a conllevar o van a debutar digamos en algunos de los casos pues con fracturas altamente inestables, predisponiendo después a las mismas con un OR
hasta de 7.7 veces, pues, hasta de 7.7. Entonces, una de las etiologías pues, a describir es el DISH, que acabamos de mencionar. Básicamente, pues, no hay como una etiología clara, ¿cierto? Es una etiología desconocida, pero se explica básicamente porque hay una proliferación ósea en esos sitios, en esas entesis que describía, en los sitios de inserción tendinosa y ligamentosa, pues, como tal en el hueso. Se genera entonces una inflamación y una calcificación con osificación de los mismos y posteriormente pues una formación de unos puentes óseos y esa entesopatía pues como tal descrita. Esta se presenta a edades más tardías, entre la sexta y séptima década de la vida, con una prevalencia de más o menos el 15%, semejante a las otras etiologías. Es más común, digamos, en hombres y en pacientes en países desarrollados y caucásicos. Si bien es una etiología desconocida, si digamos se presenta o hay algunos factores de riesgo pues como más como claramente asociados. Uno de ellos pues es el uso crónico de isotretinoína, que es utilizado para el acné, y algunos desórdenes metabólicos como la obesidad y la resistencia a la insulina. Entonces el hallazgo típico en la imagen es digamos una hiperostosis o una formación de hueso, puentes óseos anteriores en el cuerpo vertebral anterior, en el tercio inferior, y a nivel y una osificación como tal del ligamento longitudinal anterior. Generalmente pues están respetados los discos intervertebrales, pero se presenta pues como en algún grado calcificación de los tejidos blandos paravertebrales, siendo mucho más común a nivel de la columna torácica media-baja, a diferencia también de la espondilitis anquilosante, donde inicialmente se presenta a nivel de la columna cervical, posteriormente torácica y en estadios más tardíos en la columna lumbar. Entonces hay unos hallazgos típicos en la imagen, como vemos aquí a la derecha. Se da, digamos, como una alteración entre esos factores de crecimiento e inhibidores pues, de la formación ósea, generando entonces los hallazgos típicos de puentes óseos anteriores y una osificación o calcificación difusa del ligamento longitudinal anterior. Si bien se presentan estos puentes óseos, típicamente son anteriores o a nivel o paravertebral derecho, con una formación pues, de hueso nuevo en toda la superficie pues, anterior vertebral. Si bien esta era la velocidad, digamos, a la que referían, pues se formaban estos, decían que aproximadamente el compromiso, la velocidad de crecimiento era un espacio vertebral cada 10 años, pero pues lo usual es que se vea pues como grandes extensiones como en la imagen del lado derecho. Esta patología entonces va a presentar no solo una osificación del ligamento longitudinal anterior, sino que también puede haber osificación de ligamentos de otros como el ligamento amarillo, interespinoso y supraespinoso, aunque este será más común en la espondilitis anquilosante. Esto es importante porque pues, la osificación de algunos como el ligamento amarillo va a condicionar pues, un canal estrecho o va a predisponer un canal estrecho y asimismo pues van a todos estos estabilizadores, digamos, dinámicos de la columna van a generar, digamos, como una predisposición no solo a fractura, sino una limitación para la movilidad de la misma. Usualmente entonces la ubicación más común va a ser a nivel torácico, siendo como les decía paravertebrales casi siempre entre T7 y T11 y más que todo al lado derecho, porque al lado izquierdo la pulsación pues, intermitente de la aorta va a inhibir como su formación. A nivel cervical se va a presentar entonces esa osificación anterior del cuerpo vertebral, pero no va a haber compromiso como tal de las articulaciones facetarias, y a nivel lumbar, que se va a presentar de forma más tardía, se pueden presentar estos mismos osteofitos, casi siempre paravertebrales, a veces bilaterales, pero de forma pues como más tardía. Otros hallazgos que podemos tener en el DISH y también digamos muy clásicos en este tipo de patología es la presentación como tal de estos puentes óseos, pero no erosiones ni compromiso de la articulación sacroiliaca a nivel de la pelvis. Pueden haber, digamos, algunas manifestaciones de entesopatía o como osificación de ese sitio de unión tendinosa al hueso en el sitio de inserción de algunos músculos, como en la cresta ilíaca del glúteo medio, en la tuberosidad isquiática de los isquiotibiales o en la sínfisis del pubis de los aductores. Estos son hallazgos típicos, pues, como tal del DISH, pero vamos a ver que la articulación sacroiliaca va a estar respetada, aunque puede tener unos puentes óseos superiores, no va a presentar, pues, como tal erosión ni fusión. Ya a nivel como digamos externo a la columna, vamos a poder tener manifestaciones de esta presencia de estos entesofitos, digamos más comúnmente en otras articulaciones como rodilla, codo, tobillo, articulaciones metacarpofalángicas y glenohumerales. Entonces en la imagen estos serán pues como los hallazgos típicos. Hay otro hallazgo pues que es importante y vamos a mencionar los criterios
pero también describen que, digamos que se presentan estos osteofitos o estos puentes paraespinales, pero se va a ver una línea radiolúcida entre ellos y el cuerpo vertebral que lo va a diferenciar también con la espondilitis anquilosante. Se van a respetar los espacios discales y no va a haber fusión como tal de las articulaciones facetarias y costovertebrales. Asimismo, otros hallazgos fuera de la columna serán los espolones grandes. Los espolones usuales que se ven de mayor tamaño se podrán presentar en el olecrano, un calcáneo o tendón rotuliano. Y lo típico, o digamos algo a puntual importante, es que no hay compromiso de la articulación sacroiliaca. Entonces, el diagnóstico de DISH se hace por medio, digamos, de estos criterios descritos en el 2021, que son los criterios de Resnick y Niwayama. Básicamente son estos 4 puntos. El primero es que presenten estos osteofitos, ¿cierto? Que confluyen, que mencionábamos, que son laterales y confluyen al menos en 4 vértebras contiguas en la columna torácica. El segundo, digamos, de los criterios es que se respete, digamos, el espacio o el disco intervertebral, que no haya enfermedad, pues, como tal, intervertebral degenerativa extensa. Tampoco es tan común en la espondilitis anquilosante, pero vamos a ver que hay unos tipos de lesiones, como la lesión de Anderson en la espondilitis anquilosante, que sí presenta pues como una espondilodicitis no infecciosa o compromiso como tal del disco, y debe haber ausencia de anquilosis de las articulaciones facetarias y costovertebrales sin erosión, esclerosis o fusión de la sacroiliaca. Es decir, pueden haber puentes óseos en cualquiera de estos puntos, pero no va a haber fusión como tal de estas articulaciones ni de la sacroiliaca, que es la diferencia pues como más grande del DISH con la espondilitis anquilosante. Suele ser entonces un hallazgo incidental. De hecho, pueden referir los pacientes dolor dorsolumbar pues como de larga data, pero no pues suelen tener como otras manifestaciones inflamatorias de la misma, y a veces en ocasiones pues se presenta de forma incidental cuando se evidencian pues en imágenes, como en el paciente del caso clínico, fracturas. Esos osteofitos anteriores van a generar como una compresión de la hipofaringe y del esófago, entonces pueden generar algunos síntomas como disfagia, disfonía, obstrucción pues como de las vías respiratorias, e incluso pues solo puede hacerse evidente en cirugía en el momento pues como tal de la intubación, al encontrar pues como una vía aérea difícil. Más o menos, hay algunos de estos pacientes pueden presentar otras asociaciones, como vamos a ver, como una osificación del ligamento longitudinal posterior. Este se presenta más o menos en el 50% de los DISH, y hay una clara predisposición o asociación, como decía inicialmente, con la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes mellitus. Asimismo, la espondilitis anquilosante, si bien es una patología distinta, puede coexistir con el DISH. Ya por otro lado, la espondilitis anquilosante o enfermedad de Bechterew o de Marie-Strumfeld es una espondiloartropatía, es una enfermedad inflamatoria del esqueleto, más que todo axial, que va a llevar a fusión justamente de esas articulaciones facetarias, costovertebrales, que van a llevar como una fusión o anquilosis de la columna, generando, digamos, como una vara rígida, por decirlo así, y una fusión de las articulaciones sacroiliacas. Típicamente esta se denomina pues como una espondiloartropatía seronegativa, porque son factores reumatoide negativos, y tiene una clara predisposición en hombres, aunque en algunos de los estudios que revisé referían pues que había un infradiagnóstico, porque en general en las mujeres se presenta de forma más leve, mientras que en los hombres la enfermedad tiene como un compromiso más grave y suele ser pues como subdiagnosticado. Se puede presentar o pueden debutar desde edades más tempranas, a diferencia del DISH, que es más tardío, entre la sexta y séptima década de la vida, y se presenta pues como alrededor de la tercera década de la vida. Después de esta, pocos casos desde los 20. Entonces, típicamente se presenta entonces esta fusión de esas articulaciones, tanto sacroiliacas como covertebrales y facetarias, costovertebrales y costotransversas. Entonces se presentan estos sindesmofitos o digamos que son como una especie de puentes óseos como mucho más delgados, tanto anteriores como posteriores, y pues paraespinales, que van a generar una columna que es rígida pero que es frágil pues como tal en su interior, y tiene una clara correlación con la presencia del gen HLB27. Entonces se genera pues como una esclerosis de esos bordes anteriores con remodelamiento óseo y reacción perióstica pues adyacente. La imagen pues es muy sugestiva de una u otra patología, y como vemos habrán hallazgos puntuales pues que nos van a sugerir una u otra, pero el diagnóstico no es solo radiológico,
la espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria como tal, ¿cierto? Una espondiloartropatía, y habrán otros hallazgos, pues. Asimismo, como les digo, es una enfermedad inflamatoria que tiene un compromiso sistémico, y esta lista es solo para mostrarles, pues, que la espondilitis anquilosante no compromete únicamente la columna o estos componentes óseos como el DISH, sino que va a tener unas representaciones a nivel de otros sistemas, como uveitis anterior hasta en el 33% de los pacientes, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad pulmonar intersticial o incluso enfermedad cardíaca más o menos en el 5% de los pacientes. Y lo común será que sea un hueso rígido, una columna rígida, fusionada, anquilótica, pero osteopénica. Entonces, los criterios usuales para la espondilitis anquilosante no son solo radiológicos, como les decía, debe haber compromiso de la articulación sacroiliaca, pero usualmente van a tener un dolor, digamos, dorsolumbar, que será inflamatorio, y una rigidez que conllevará pues como una restricción como tal del movimiento de la columna en el plano sagital y coronal. Para el diagnóstico de la misma, entonces, como decíamos, es una espondiloartropatía cero negativa, entonces estos pacientes van a tener un factor reumatoide que es negativo. Asimismo, lo típico o el gen, digamos, con la asociación más fuerte es el HLA-B27. Va a estar presente hasta en el 90% de los casos. Sin embargo, más o menos el 5% de las personas positivas para este gen desarrollarán espondilitis anquilosante. Se dice que pueden hasta entre el 8 y 9% de los pacientes, pues, como del norte de Europa, pueden presentar pues como este gen sin enfermedad. Entonces, en la espondilitis anquilosante, adicional, digamos, a esa osificación del ligamento longitudinal anterior, se va a ver más comúnmente una osificación del ligamento, supraespinoso e interespinoso. Asimismo, pues, va a ser un hueso de menor calidad, típicamente osteopénico, con una fusión como tal de esas articulaciones, digamos, facetarias, como vemos en esta reconstrucción 3D, presentando una imagen típica de palo de bambú, ¿cierto? Esta es la imagen o la asociación que se presenta esos sindesmofitos marginales, laterales y delgados, que van a ser, digamos, patognomónicos de esta patología, asimismo, pues, se puede presentar un compromiso como tal de los elementos posteriores. Ya estos, o en estadios más avanzados, se presenta también, digamos, algún grave compromiso del anillo fibroso de los discos intervertebrales, que se van a osificar, y son los que dan, pues, estos sindesmofitos, ¿cierto? Otros hallazgos, pues, más tempranos son la denominada, el signo, pues, como de la esquina brillante. Básicamente se presenta muy inicialmente, y es que se dan unas erosiones como en las esquinas de las vértebras, ¿cierto? Presentándose, pues, como en la resonancia hiperintensa en el STIR, o lesiones, pues, como de Rumanus, así se mencionan, y se ven como en esta imagen, en formas, pues, como muy tempranas. Asimismo, ya vamos a mostrar, pues, como la espondilitis no infecciosa o lesión de Anderson, y típicamente va a estar fusionado anquilótica la articulación, pues, sacroiliaca. En estos pacientes, a diferencia del DISH, y así sea en contexto de trauma, es muy importante realizar la resonancia, primero para evidenciar adicionalmente, pues, hallazgos tempranos como de sacroilitis y cambios inflamatorios, pues, como a nivel de la articulación sacroiliaca, como vemos en esta primera imagen, o de las articulaciones como tal facetarias. Y adicionalmente, pues, nos puede ayudar como a evidenciar la extensión de la fractura y el compromiso ligamentario, porque en la tomografía podríamos solamente ver un trazo, digamos, un trazo horizontal a nivel del disco intervertebral, sin que se vea, digamos, como mayor desplazamiento, y es con la resonancia donde podríamos evidenciar si adicional, pues, como ese trazo de fractura hay compromiso ligamentario, dado que estas, por el efecto de palanca de estos dos segmentos o de estos dos brazos, digamos, rígidos, son fracturas altamente inestables que tienden, digamos, como a desplazarse o a generar posteriormente un deterioro, pues, neurológico, y asimismo, pues, son importantes estas imágenes en el seguimiento luego de iniciar con el manejo como tal de la espondilitis. Otro hallazgo común es la osificación del ligamento longitudinal posterior, como les decía, pero esto es más que todo en el DISH. Como vemos, hay unos puentes óseos anteriores, pero se puede presentar una osificación del ligamento longitudinal posterior, generando algún grado de estenosis, pues, como del canal. Esto es más común, pues, también en hombres y personas de mayor edad, y está presente hasta en el 12% de los pacientes con DISH, mucho menos común, pues, espondilitis anquilosante. Los otros hallazgos, los hallazgos típicos, pues, como tal, en espondilitis anquilosante, es la fractura en bastón, en palo de zanahoria. Como es una columna rígida, se va a generar, digamos, una fractura
a través de la unión discovertebral en la columna, típicamente en la columna cervical inferior o torácica superior. Estos segmentos, digamos, cuando van a estar fusionados, contiguos, generan pues como un brazo de palanca que genera pues como una mayor tensión sobre la columna, generando una fractura longitudinal a través de este espacio, que es como el de menor resistencia y se puede presentar incluso en traumas pues como de baja energía. Por otro lado tenemos la imagen de la derecha, que es la denominada lesión de Anderson o espondilodicitis reumática. Hasta en el 8% de los pacientes con espondilitis anquilosante, y esto básicamente se da por una afectación inflamatoria del disco intervertebral que lleva pues como una osificación y fusión del mismo, con compromiso como tal ya de los elementos posteriores y hacia atrás, que de hecho si vemos en el paciente del caso clínico, en uno de los segmentos inferiores tenemos pues como tal este compromiso. La espondilitis anquilosante, el tratamiento de primera línea suele ser no farmacológico, ¿cierto? No en el contexto de trauma, con AINES o medidas no farmacológicas, logrando el control hasta el 70-80% de los casos. Si avanzarán las medidas pues analgésicas con inyecciones locales de esteroides o estas otras opciones de medicamentos, y la segunda línea serán básicamente bloqueadores del TNF-alfa y algunos inhibidores de la interleuquina 17. Entonces, si bien digamos este es el manejo de estas patologías, las fracturas pues como tal en estos grupos, en ambas patologías, van a ser mucho más frecuentes, hasta 4 veces más frecuentes que la población general, presentándose en 5-15% de ellos, dado que, como decíamos, son columnas que, si bien están fusionadas y son anquilóticas, son frágiles y osteopénicas. Otros hallazgos, es importante, digamos, en cuanto al DISH y la espondilitis anquilosante, tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales, no solo, digamos, la espondilosis como degenerativa ya avanzada, sino otros hallazgos como son, pues, como conocer algún tipo, digamos, de exposición del paciente a medicamentos como retinoides tópicos para el cuidado de la piel. También una exposición larga y prolongada podría llevar a algún grado de hiperostosis esquelética cervical. La fluorosis o una intoxicación, pues una ingesta prolongada del fluoro, sea pues en la pasta dental, aguas, entre otros, pues digamos iluminación, refrigeración, también podrían llevar como a calcificación del ligamento longitudinal anterior. Y cuando se presentan algunos de estos hallazgos pues como tal de columna rígida o fusionada en niños, se deberá pensar en una artritis idiopática juvenil. Esto va entonces para concluir pues como los principales diferenciales entre el DISH y la espondilitis anquilosante. El DISH se presenta a edades más tardías, la espondilitis a edades más tempranas. El dolor es más frecuente entonces de la espondilitis anquilosante, suele presentar entonces una fusión, no erosión y fusión de la articulación sacroiliaca, no solo puentes óseos y de las articulaciones, digamos, facetarias. Asimismo, en ambos habrá osificación del ligamento longitudinal anterior, pero esto será más frecuente, tanto anterior y posterior, en el DISH. Y las entesitis, esas áreas de entesitis serán mucho más frecuentes en la espondilitis anquilosante, con la presencia hasta el 90% del gen HLA-B27. Entonces, en estos pacientes con anquilosis y trauma raquimedular, será muy importante, o se presentarán, digamos, la tasa de trauma raquimedular en estos pacientes se puede presentar hasta en el 19-97%, siendo no solo más comunes, sino mucho más común la lesión completa, dado la rigidez pues como tal de estas lesiones. En este estudio se demostró pues digamos que los niveles digamos más afectados usualmente eran a nivel de la columna cervical subaxial en el contexto de trauma o la unión toracolumbar. Generalmente pues estos pacientes, los pacientes con estas columnas rígidas, habían ciertos factores de riesgo digamos para trauma raquimedular como tal, y era básicamente principalmente pues que hubiera lesión como tal neurológica, y era que fuera a nivel de la columna cervical, y que en un porcentaje considerable de ellos, entre el 13% y en otras series 20%, iban a presentar un hematoma epidural asociado. Esto es importante, adicionalmente pues estos pacientes no solo presentan esa columna rígida y osteopénica, sino que tienen esa baja, digamos como un síndrome de fragilidad que los va a predisponer digamos a caídas y mayor riesgo como tal de fracturas. Entonces, estos pacientes secundarios justamente a esos cambios, digamos, que presentan osificación e hiperostosis,
van a presentar una angulación cifótica que es progresiva y que va a explicar, digamos, el tipo de trauma que van a presentar. Entonces, usualmente son pacientes que están cifóticos y pueden presentar caídas de bruces, por lo que ese trauma, digamos, de bruces o a nivel frontal va a generar como el hallazgo típico de las fracturas, que suele ser pues, como el mecanismo de trauma más común, el hiperextensión, presentando pues tipos de fractura como B3 de la AO, de la clasificación pues como tal de la AO Spine. Entonces hay algunos factores de riesgo descritos para fracturas en estos grupos, es básicamente la edad pues masculina, la mayor edad, el bajo índice de masa corporal y la presencia de osteoporosis, así como una enfermedad pues como crónica. Cuando hay presencia de, pues esto será proporcional al tiempo de evolución, digamos, de la enfermedad, sin desmofitos o compromiso de las articulaciones periféricas, también va a llevar como tal a un mayor riesgo, digamos, de fractura. Entonces, tener esta columna fusionada y anquilótica va a llevar a un riesgo 11 veces mayor de presentar cualquier trauma raquimedular o fractura en la población general. No solamente fractura, sino que adicionalmente, con mayor frecuencia, el trauma raquimedular será completo, es decir, con traslación y fracturas pues como mucho más complejas. En esa misma revisión que les mostré previamente, donde describían que eran más frecuentes las fracturas a nivel de la columna subaxial, también se describía que no solo es más común que se presente la fractura a nivel de la columna subaxial, sino que hay una diferencia en el comportamiento de los pacientes si esta fractura o esta columna rígida es dada por una espondilitis anquilosante o por un DISH, teniendo un peor pronóstico en el contexto de espondilitis anquilosante. Se decía que más o menos el 41% de los pacientes con espondilitis anquilosante que presentaban fracturas a este nivel, con esta columna rígida, iban a debutar con una ASIA A, una lesión completa, mientras que el 44% de los mismos pacientes que tenían DISH iban a debutar ya con un ASIA E. Y iban a ser intervenidos con mayor frecuencia los pacientes con espondilitis anquilosante, lo que se traduce pues en una mayor morbimortalidad pues en este grupo de pacientes. Entonces, en cuanto al tratamiento, el abordaje pues digamos del trauma raquimedular en estos pacientes pues es semejante al abordaje usual, ¿cierto? Evitando pues como tal el daño secundario y controlando pues haciendo este manejo digamos por metas usuales, evitando la hipoxemia, la hipotensión y todas las complicaciones pues como tal iniciales en el contexto del trauma raquimedular. Entonces, cuando se define, digamos, esta revisión, digamos, del 2013, intentaba pues como evaluar como los desenlaces en este tipo de fracturas, en este tipo de pacientes, luego de cualquier tipo de fractura o trauma raquimedular, y a grandes rasgos, básicamente lo que ellos concluían es que eran lesiones altamente o potencialmente inestables y que la mayoría de veces iban a conllevar o requerir un manejo quirúrgico porque podían haber fallas del tratamiento médico hasta en el 50% de los pacientes. Y las indicaciones absolutas de cirugía iban a ser básicamente el deterioro neurológico, la fractura inestable y el hematoma epidural, por lo que en estos pacientes es muy importante siempre que se pueda realizar una resonancia en el abordaje inicial. Entonces, obviamente pues los pacientes que eran llevados a intervenciones quirúrgicas tenían una menor tasa de desenlaces, digamos de complicaciones neurológicas o de deterioro neurológico, justamente por la inestabilidad pues como estos focos de fractura dado pues como estos dos brazos de palanca, ¿cierto? Entonces, cuando se decidía hacer un manejo conservador, usualmente pues el pilar era básicamente la inmovilización, y esto se definía más que todo en pacientes que estaban inestables, muy enfermos, o que no eran candidatos pues por el alto riesgo, digamos, en la intervención quirúrgica, o porque había un muy pobre pronóstico ya neurológico y pues la intervención, digamos, era básicamente, digamos que ni siquiera para rehabilitarlo, ¿cierto? Cuando el compromiso es de la columna cervical, se podrá usar entonces como tal un collar rígido o un alochaleco dependiendo de la ubicación como tal de la fractura. Bueno. Entonces, a nivel de la columna toracolumbar, otra opción era el uso de corsé, ¿cierto? En pacientes muy enfermos, dado que en estos pacientes, como la columna torácica, digamos, y todas las articulaciones están fusionadas con la respiración, este foco de fractura se iba a mover y la caja torácica como tal no iba a actuar pues como tal, como una estabilizadora, ¿cierto? Y realizar un manejo conservador podía conllevar, digamos, a otros riesgos en este tipo de pacientes, como empeoramiento de la deformidad, pseudoartrosis o complicaciones ya en otras estructuras como complicaciones pulmonares, TEP o úlceras en decúbito. Entonces, cuando se decidía ya un manejo quirúrgico como tal,
o en el contexto del manejo quirúrgico como tal, en pacientes con déficit neurológico, fracturas pues como tal desplazadas. Encontré esta revisión pues publicada en Neurosurgical Focus en el 2021 y en esta básicamente evaluaron 60 pacientes, todos de ellos tenían una edad promedio de 78 años, más o menos 9, y evaluaron de forma retrospectiva pacientes con columnas rígidas con cualquiera de las dos etiologías, cómo habían sido manejados, cómo se habían presentado y cómo había sido la imagen prequirúrgica o preoperatoria, si se había intervenido, si se había operado, cuál había sido el manejo quirúrgico elegido y cuáles habían sido los resultados. De este me llamaba la atención dos cosas puntuales, y la primera es que cuando evaluaban las imágenes preoperatorias, en porcentajes considerables, o sea, hasta en el 70-80% los pacientes tenían compromiso del disco, hematomas prevertebrales, y hasta en el 20% podía haber hematoma epidural que conllevaba o digamos determinaba un peor pronóstico neurológico y que era susceptible de manejo quirúrgico y digamos, por decirlo así, podía modificar justamente ese pronóstico del paciente, por lo que con esto pues concluí que era importante pues como realizar justamente la resonancia en estos pacientes, principalmente cuando pues así sea trauma, cuando se tenga digamos como el espacio y el tiempo. En cuanto a la técnica quirúrgica elegida en estos grupos de pacientes, vimos que en general se recomienda realizar una fijación posterior larga o pues como vemos pues como aquí en la imagen a la derecha, usualmente se recomienda realizar, dado pues como el brazo de palanca y que esas fijaciones cortas no logran estabilizar como esos dos brazos de palanca rígida, lo que se va a traducir pues como en un mayor riesgo neurológico, asociado también como las otras condiciones de estos pacientes, a la osteoporosis y al hueso frágil. Usualmente se eligen entonces fijaciones digamos posteriores largas, al menos 3 niveles arriba y 3 niveles abajo, suelen ser pues como las adecuadas. Ya digamos si el paciente requiere adicionalmente una descompresión, esta sería pues como la vía de elección por el mayor riesgo pues como de fijaciones cortas. La mayor limitación entonces de esta vía posterior se da básicamente pues la necesidad de mayor exposición y sangrado pues e infecciones. Entonces en este grupo de pacientes, en este mismo artículo demostraban entonces que la mayoría de pacientes esta había sido como la distribución de los mismos, y que al evaluar como el tratamiento elegido en el 100% de los pacientes, tanto en compromiso cervical, torácico y lumbar, se había elegido llevar una instrumentación posterior larga. Pero llamaba la atención dos cosas. En el compromiso, cuando era una fractura, digamos, a nivel cervical, solo el 20% requería una instrumentación anterior adicional, que ya vamos a hablar de las indicaciones, mientras que cuando era una fractura torácica y lumbar se podía hacer siempre posterior larga, pero en algún grupo de pacientes, hasta en el 66% del lumbar y 76% del torácico, se podía hacer una artrosis no necesariamente abierta, se puede hacer de manera pues percutánea. Entonces, ¿en qué pacientes se realizaba pues fijación percutánea y en quienes se realizaba fijación abierta? Entonces, básicamente la percutánea se elegía, o según esta revisión pues del 2021, la recomendación digamos de realizar fijación percutánea estaba cuando el trauma había sido menor, de baja energía y había un bajo desplazamiento pues como tal del foco de fractura, siempre que se asegurara pues como una fijación larga de al menos 3 niveles encima, al menos 3 niveles abajo, y no se requiriera pues como tal una descompresión, o pues esto si bien no tenía pues como un adecuado soporte, al menos no un estudio como tal que lo indicara, también se puede hacer una fijación percutánea larga y un mini open en el sitio pues que se requería hacer como la descompresión puntual, siempre y cuando no hubiera pues un gran desplazamiento o una abertura pues anterior con la fractura B3 típica de estos pacientes que requiriera de maniobras pues intraoperatorias como para intentar lograr pues como tal esa reducción, ¿cierto? Obviamente el abordaje pues como tal percutáneo va a tener menores complicaciones, va a ser menos invasivo, va a haber menos sangrado pues y tasa de infección. Entonces, lo que se concluía de este artículo era que siempre y cuando se cumplieran con estas indicaciones, las tasas de éxito iban a ser pues similares, y el sangrado pues intraoperatorio, la duración, el reposo y estancia hospitalaria iba a ser pues mucho menor en la fijación percutánea. Sin embargo, no había pues como grandes diferencias en el contexto de dolor, por lo que la recomendación final era que podía fijarse de forma percutánea, pero en pacientes sin déficit neurológico que no requirieran descompresión, o hacer esa fijación larga y descompresión y que no tuvieran desplazamiento o luxaciones pues importantes. Incluso evaluando la fijación percutánea dentro de cada etiología, en este otro artículo publicado en el 2022,
se encontró que tampoco había diferencias independiente de la etiología. Se podía hacer esa fijación percutánea siempre y cuando no hubiera déficit neurológico y desplazamiento, fuera espondilitis anquilosante o DISH, y que los desenlaces a largo plazo y las complicaciones iban a ser pues semejantes. A nivel de la columna cervical, entonces, también pues se va a afectar no solo la columna anterior, sino los elementos posteriores, pero el abordaje anterior nunca será pues como de elección por sí solo. Este puede fallar hasta el 50% de los casos, y la vía posterior también será siempre de elección. Sin embargo, pues con todas las ventajas que esto conlleva, pero harán unas indicaciones para la vía anterior. Entonces, la vía posterior, como dijimos, va a tener pues como múltiples ventajas. No solo va a permitir pues como tal la fijación larga y la reducción como tal del foco de la fractura, sino que va a evitar, o digamos va a evitar el riesgo de síndrome transicional, pues o se presentará digamos en menor medida. Se va a lograr corregir la deformidad, se logrará la descompresión, y en caso de hematoma se podrá hacer de una vez pues como tal el drenaje del hematoma epidural, como mostré frecuente en estos pacientes, y pues estamos más familiarizados con la anatomía. Usualmente entonces lo que se recomienda es hacer una vía posterior larga, y que cuando haya una conminución grave o haya una compresión importante a nivel anterior se puede llevar pues como una estabilización anterior, pero el manejo usual pues es vía posterior. Entonces, la vía anterior no se recomienda por sí sola, tiene mayor tasa de complicaciones. Ya como tal, para mostrar la resolución, pues como el caso clínico, entonces este paciente fue llevado a una cirugía pues vía posterior larga, ya tenía pues como tal un déficit establecido desde el ingreso, a pesar pues como de las múltiples maniobras de ese compromiso B3, esa abertura pues anterior. No fue posible pues como de normalizar, sin embargo se logró pues como una reducción significativa en el plano sagital y en el plano coronal. Durante la estancia en la institución, así mismo pues lo valoró medicina interna y reumatología, que solicitaron pues como tal todos los estudios para la espondilitis anquilosante y esta reconstrucción 3D del paciente, pues que se las quería mostrar, donde vemos que están claramente fusionadas todas las articulaciones facetarias vía posterior, y cómo se ve ese ligamento longitudinal anterior completamente osificado y fusionado. Se solicitó entonces ese HLA-B27, perfil de autoinmunidad, y se ve pues con un plan de rehabilitación integral. Entonces, como conclusiones, pues la espondilitis y el DISH son dos patologías distintas, diferentes, con una biomecánica pues semejante, ambas por su digamos fisiopatología van a predisponer pues como a los pacientes a tener no solo fracturas, sino que se presenta un trauma raquiomedular completo de con mayor desplazamiento. Son fracturas o son lesiones que son altamente inestables, con mayor riesgo pues de desenlace neurológico, de peor desenlace neurológico. Usualmente están asociados entonces a esa osteopenia, osteoporosis. El manejo quirúrgico suele ser el de elección, obviamente pues individualizando cada paciente, y si este es el que se decide, el abordaje posterior largo, 3 niveles arriba y 3 niveles abajo, será pues como usualmente el de elección, teniendo en cuenta que se puede hacer pues una fijación percutánea si no hay un gran desplazamiento, luxación, y si no requiere pues como descompresión. Bueno, muchas gracias, eso era lo que traía para hoy. Camilita. Camilita, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Camilita. ¿Qué importancia tiene poner injerto en estos pacientes? Te hago la pregunta porque, bueno, estos pacientes hay que fusionarlos, porque si uno no los fusiona es como si tuvieras un fémur partido, es un hueso largo, y por eso es que la fusión hay que hacerla multinivel, porque si no siempre va a generar pseudoartrosis. Pero cuando tú lo fusionas siempre se pegan. ¿Hay necesidad de poner injerto o no? Profe, pues, bueno, eso no lo leí, pero concluiría yo teniendo en cuenta como la etiología y la fisiopatología de estos pacientes, que si bien se fusionan y se pegan, es un hueso, pues, digamos que es de mala calidad, por lo que sí sería importante, pues, usar como medidas adicionales para evitar, pues, como tal la pseudoartrosis.
Realmente No sé si el injerto no es muy importante, pero siempre lo ponemos porque siempre se fusionan y muy rápido. Yo no tengo más comentarios con eso. Julián, Buen día, Nacho. Por ahí Julián levantó la mano. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. sí, ¿Qué más? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, quería comentar algo. Muchas veces es importante que nosotros hagamos búsqueda con los pacientes de anquilosante que nos consultan por dolor lumbar y cervical crónico. Yo en consulta me he cogido varias espondiloartropatías. Hay que indagar muy bien por los síntomas. Porque ya cuando tienen la columna pegada, ya, pues ya muy fácil, ya el diagnóstico pues ya está casi hecho, pero la idea es hacer diagnósticos más tempranos para poner modificadores de la enfermedad, lo mismo que pasa con la artritis reumatoidea. Nosotros ya hoy en día no vemos tantas complicaciones y enfermedad de columna avanzada en artritis reumatoidea, porque ya les están poniendo modificadores muy tempranos de la enfermedad. Y en esta también sería importante eso, y creo que nos consultan más de lo que uno esperaría. Y consultan por dolor lumbar persistente, y hay que hacer las preguntas de dolor inflamatorio. Y hacer los exámenes, hacer el perfil inmunológico para poder hacer un estudio completo y enviarlos al reumatólogo. Es muy importante hacer el diagnóstico, tratar de hacer el diagnóstico antes de... Julián y Nacho, ¿algún comentario acerca del resultado quirúrgico? Pues digamos que realmente es un resultado que no parece ser óptimo porque la columna no quedó completamente alineada, pero algún comentario acerca de la probabilidad de que eso funcione. El paciente tenía la médula amputada, o sea, realmente digamos que si el paciente hubiera tenido algún tipo digamos, de función, si fuera un trauma parcial, uno obviamente en cirugía pues hace todo lo posible para lograr un alineamiento espinal adecuado, pero este paciente tenía una fusión excesiva de todos los elementos posteriores de las articulaciones constotransversas, o sea, eso era un bloque de hueso que prácticamente no se podía mover, y en algún momento cuando ya estábamos haciendo como las últimas maniobras de reducción, ya el material estaba empezando a fallar. Los puntos de fijación estaban empezando a fallar. ¿Algún comentario acerca del resultado quirúrgico? ¿Ustedes piensan que eso va a funcionar? ¿Les parece que debemos hacer algo más o quedamos satisfechos? Yo creo que la probabilidad de que funcione es alta. Pues ellos con la fractura anterior, eso queda buen injerto, pues el mismo hueso queda como injerto y puede fusionar muy bien. Pero a veces cuando queda un gap alto, le aportan un injerto en el gap y eso ayuda a que funcione. Pues como adicional, ¿qué le haría? Meterle injerto ahí en el espacio que quedó y ya, nomás. De resto quedó bien. Buenos días, yo no haría nada más. A mí me parece que un paciente con una lesión completa y espondilitis anquilosante, el objetivo es fusionar, así no queda anatómico. Yo creo que es un buen resultado, a pesar de que la radiografía no se ve tan espectacular como lo dijo Camila, pero es un buen resultado. Bueno, ya veremos. Digamos que los puntos de fijación quedaron estables y nosotros esperamos a que eso se comporte bien. Y le decía yo a Camila que, pues, obviamente como un comentario fuera de cualquier tipo digamos, de discusión académica, porque no es como el resultado que uno quiere esperar o que uno espera, es que es lo que, así queda una osteotomía de extensión cervical cuando uno hace una osteotomía de sustracción pedicular de C7, cuando uno trata deformidad cervical o cervicodorsal en pacientes con espondilitis anquilosante, que el disco queda completamente abierto y uno, digamos que yo he tenido la oportunidad de hacer por ahí, lo que pasa es que ya espondilitis anquilosante no hay tanta, pero hay 2 o 3 espondilitis anquilosante, le hice osteotomías de extensión cervical y eso finalmente funciona bien. O sea, esos pacientes, aunque hacen fusiones relativamente más tardías que otros pacientes sanos, en general tienen un buen resultado quirúrgico. Entonces, digamos que eso de alguna forma
nuevamente lo digo sin un comentario absolutamente no académico, eso le puede ayudar inclusive al paciente a quedar un poco más recto de su columna dorsal. No era el resultado que esperábamos, pero bueno. Y finalmente, un comentario adicional a lo que decía Julián, yo creo que es el comentario más importante de la charla y es la detección temprana de la espondilitis anquilosante, y especialmente sí, en los pacientes con dolores crónicos, de acuerdo con lo que, pues, hacer énfasis en lo que dijo Julián de los signos de enfermedad inflamatoria y muy importante en los pacientes con sacroileitis. O sea, digamos que las mujeres, digamos que pueden tener, hay un porcentaje importante de mujeres que pueden tener síntomas sacroiliacos que no son inflamatorios sino de disfunción sacroiliaca, pero eso, digamos que cuando un hombre se presenta con signos con dolor sacroiliaco y algún estigma de enfermedad inflamatoria, hay que abrir el ojo y muchas veces el neurocirujano o el cirujano de columna es el que debe hacer el diagnóstico, así como lo dijo muy bien Julián. Y muy importante en los pacientes con dolor sacroiliaco bilateral, o sea, la probabilidad de que un paciente hombre joven con dolor sacroiliaco bilateral tenga una espondilitis anquilosante es muy alto. Entonces, digamos que nosotros tenemos que participar en el diagnóstico y la búsqueda activa de estas enfermedades inflamatorias que, hombre, que a mí me parece que no son infrecuentes. O sea, nosotros lo seguimos viendo con alguna frecuencia. Nacho, en alguna vez, tal vez en una de las últimas reuniones que tuvimos de espondilitis anquilosante, conversábamos que ya no se ve tanta espondilitis anquilosante, pero nos siguen llegando pacientes con trauma requemoral y espondilitis anquilosante. Sí, o sea, digamos que no en la consulta no de los pacientes con imbalances sagitales asociados a enfermedades anquilosantes de la columna, pero siguen llegando pacientes con traumas raquimodulares y espondilitis anquilosantes. No sé, Nacho, si tenés algún otro comentario, y muchas gracias, Camila, todo muy interesante. Sí, yo creo que hay que recordar yo creo que no existe espondilitis anquilosante sin sacroiliitis. Y la otra cosa, una diferencia que tengo con vos, pero no sé quién tenga la razón, es que a mí me parece que se fusionan más rápido. Vos dijiste que se fusionaban más despacio, pero no sé, de pronto yo estoy equivocado. Camila, ¿qué dice? Camila, que revisó el tema, ¿qué sabe de ese aspecto? Hizo una cara, Gustavo, que yo creo que... Mejor lo dejamos así. Sí, mejor lo dejamos así. Sí, era lo que comentaba Camila, o sea, son pacientes que pueden tener un riesgo mayor de pseudoartrosis porque el hueso, a pesar de que es anquilótico, es un hueso osteoporótico de mala calidad, pero es probable que tengan, pues lo podemos volver a revisar, pero es probable que tengan, creo en mi concepto, como una tasa de fusión más lenta, pero bueno, yo creo que lo volvemos a revisar, hombre, profesor Nacho. Muchas gracias, hombre, por todos los comentarios. Compañeros, de una pregunta. Perfecto, una pregunta. En eso que usted nos estaba comentando para las osteotomías, pues sí, la cuña abierta fue como la que se hizo para esto, aprovechando de punto, pues para quebrarlo, ¿cierto? Pero al fin y al cabo eso se puede, pues, lograr también con una sustracción pedicular. En esos casos que usted hizo, ¿cómo le fue con la lesión neurológica, con las raíces? Pues yo tengo entendido que tiene un riesgo más aumentado comparado con la sustracción. ¿Qué piensa usted de hacer una o la otra? Y pues con la experiencia que tiene con las que hizo. No, pues obviamente eso siempre lo hacemos, eso se hace con monitoreo y se hace y digamos que yo aprendí a hacerlo con el paciente despierto. Realmente yo hace ya algunos años que no lo hago. Se hace con el paciente despierto sentado, que es como la mejor forma para uno poder traccionar o poder manipular la cabeza del paciente con el halo de tracción y poder hacer la osteotomía digamos, la fractura delante, en el caso de la osteotomía de extensión cervical. Es un procedimiento que tiene un riesgo quirúrgico muy alto, pero digamos que con un buen monitoreo y con el paciente despierto, la probabilidad de que uno tenga una complicación neurológica pues disminuye. Pero no tuvimos dificultades con complicaciones radiculares ahí con las raíces de la unión cérvico-torácica. Fue bien. Listo, profe, muchas gracias. De nada.